Gracias, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por haber atendido a esta convocatoria que hiciera la Dirección de Desarrollo Académico. Esta fue una oportunidad que se aprovechó en virtud de que el maestro Ricardo Uina Cuello, que es el director de la sede regional de la Universidad de Costa Rica, fuera invitado para una capacitación de pares académicos. El día de hoy, a las 4 de la tarde, finalizó esa capacitación y entonces yo le pido al doctor Ricardo Uina Cuello que nos diera una charla acerca de la calidad de la que él es experto. En este caso, viene el maestro a impartirnos una charla sobre violencia y control social, el debilitamiento del orden social y de la moralidad. Aquí de antemano agradecemos el haber aceptado este reto con la carga de trabajo de los 3 días que pasamos en la capacitación de padres. El maestro también ha sido evaluador en carreras a nivel de centro médico. Voy a dejar entonces en el uso de la palabra al maestro Ricardo. Muchísimas gracias, Noemí, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en esta tarde compartiendo con ustedes. En realidad, el tema que cuando me propusieron abordar un tema acorde con la especialidad que uno ha estado trabajando en los últimos tiempos, pensamos en tal vez un poco el asunto de la estratificación social, pensamos en la cuestión de la movilidad social, pensamos en la desigualdad de género, los problemas de socialización, pero recientemente hemos estado incursionando en el tema de la violencia, un poco cómo se aborda la violencia desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de las ciencias sociales, y sobre todo la violencia entendida como el manejo del control social que tienen las distintas sociedades en ese sentido. Entonces, la tesis de fondo que vamos a manejar es un poco cómo la violencia está surgiendo con más elementos, se está exacerbando más, por decirlo de esta manera, producto de que las estructuras estatales, el modelo de control social que tienen los aparatos de Estado tradicionales en la época o la era industrial han prácticamente colapsado y han entrado en un proceso prácticamente de decadencia, y están surgiendo no solamente procesos contestatarios diferentes para dar respuesta al surgimiento de la violencia, pero también las mismas sectores que están involucrados en él están encontrando distintas formas de apropiarse de soluciones, y precisamente no soluciones legitimadas, ¿no? Primero hay que plantear que el supuesto evolucionista y modernista sostenía que con el aumento de la reorganización de la vida social para unos y con la distribución equitativa de los bienes materiales para otros, la violencia tendría a reducirse y desapareciendo como problema social. O sea, históricamente las personas de las ciencias sociales que abordaban la violencia decían que la violencia era un residuo, por decirlo así, de la prehistoria, un residuo de la época del industrialismo, del feudalismo, y que por lo tanto, entre más racionalización hubiese en los procesos productivos y además entre más aumento de la producción y por lo tanto mayor distribución de la riqueza, la violencia como tal iba a tender a eliminarse, iba a tender a desaparecer y a ser casi que un residuo de la historia, ¿verdad? Por otra parte, las teorías sociológicas más conservadoras postulan que la violencia es parte de la naturaleza humana y por tanto elemento constitutivo de toda relación social. Algunos otros en otra perspectiva han planteado que no, que la violencia es algo que el hombre trae desde siempre, que la violencia siempre va a estar y que por lo tanto es algo que siempre va a estar presente, y que la violencia surge de manera natural en ese Homo sapiens, y que por lo tanto es muy difícil erradicarla, ¿no? O sea, unos planteaban que con la modernización y la racionalización se iba a eliminar poco a poco, y otros decían que no, que era parte de esa naturaleza humana que en algún momento más bien surgía y se potenciaba. La violencia constituye una de las preocupaciones principales en la agenda de todos los partidos políticos, de las ciencias sociales y de los ciudadanos comunes, considerándose como inevitable en todos los ámbitos de la vida social.
En este sentido, si bien es cierto, en la década de los 80, los partidos políticos, los gobiernos en general, no postulaban desde sus agendas de propaganda el asunto de la violencia, el abordaje de la violencia. Hoy por hoy sí, los partidos políticos, las ciencias sociales en general, dentro del programa, uno de los ejes principales, inclusive por ejemplo en Costa Rica, la presidenta actual postuló como su bandera principal la lucha contra la violencia, ¿verdad? Y eso que Costa Rica no es un país con tanto problema de violencia como algunos otros países hermanos o latinoamericanos. Podríamos decir que la violencia actual se inscribe con base en 4 elementos fundamentales: la globalización, la fragmentación social, la desindustrialización y la pérdida de centralidad del Estado-Nación. La globalización nos lleva a un proceso cada vez más homogéneo, no solamente de la cultura, de la economía, de la situación en general de las comunicaciones, y por lo tanto nos permite rápidamente accesar no solamente a lo que está sucediendo en distintos lugares del mundo, sino también a conocer las prácticas de violencia que en otros lugares ocurren. Por ejemplo, en Costa Rica hasta hace muy poco tiempo no existían los secuestros explosivos, o los famosos viajes millonarios que le llaman, que es cuando se le baja a alguien del vehículo, se le secuestra, se le lleva con las tarjetas a sacar plata de los cajeros y se le suelta, esos famosos paseos millonarios que le llaman. Y los secuestros explosivos, que antes era algo increíblemente inaudito. Hoy por hoy es parte de nuestra realidad, los bajonazos que aquí se ve tan frecuentemente, que en Costa Rica es algo relativamente reciente, pero la globalización, repito, permite esa difusión de la violencia de manera muy rápida, al igual que la tecnología, ¿verdad? La fragmentación social, por otra parte, nos está llevando cada vez más a que uno de los elementos que había de control social, que era tener, por ejemplo, los suburbios, tener las favelas, o tener los lugares precarios más o menos bajo control, hoy ya no están dando cuenta, no están siendo lo suficientemente controladores de la sostenibilidad de esa violencia, sino que más bien estos sectores precarios, anillos de miseria, más bien se están convirtiendo en lugares casi que sin ley, sin control absoluto. O sea, prácticamente los aparatos de represión del Estado no están entrando a estos lugares en virtud de que son prácticamente lugares como el viejo oeste, donde impera la ley más fuerte. La desindustrialización nos lleva, por ejemplo, a ese anhelo que tiene toda la gente de tener un trabajo. Cada vez más estamos pasando desde un sector, como decía Aristóteles, a un sector de la primaria y más bien secundaria, de industrialización, a cada vez una economía más basada en el sector terciario, que es todo el servicio. O sea, ya la industrialización no es el motor principal donde los grandes conglomerados estaban en la fábrica, en las industrias, sino que cada vez más la gente está dedicada en sus trabajos a servicios, y no solamente el sector informal, sino teletrabajo, todas estas cosas, y por lo tanto el concepto de control social que había en los trabajos ya no es tan efectivo, sino que hay mucha dispersión, y sobre todo que hoy la economía mundial no está dando la posibilidad real a que la gente pueda tener las opciones de trabajo y de inserción en ese sentido, no tanto para el salario que obtienen, para reproducir su fuerza de trabajo, sino fundamentalmente como una forma de reproducirse como ser humano en su familia, y por lo tanto reproducir los esquemas de socialización que se viven en toda sociedad. O sea, en ese sentido ha habido una pérdida de protagonismo del trabajo en ese sentido. Y sobre todo